lo que tú deseas hacer y obrar en cada una de nuestras vidas. Prepáranos cada día para oírte con el corazón, para entender tu lenguaje, Señor. Gracias, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno verles en esta noche. Qué hermoso es todo el tiempo que nosotros podamos pasar buscando al Señor. Para esto fuimos creados y lo que Dios está haciendo cada día con nosotros, llevándonos a entender que todo lo que debe atraer mi corazón hacia los brazos del Señor es Él y solo Él. Porque ciertamente gozamos de la añadidura, pero la añadidura comparada con Él es como si fuera nada. Porque Él es el ser, como hemos visto en su palabra, más hermoso, y que Dios nos está llevando a descubrirlo. Pero cuando leemos un versículo de esos, suena tan hermoso. Pero lo que anhelamos es que Dios haga retumbar esas palabras en nuestro corazón. Que ya no sean las palabras que expresó el salmista, sino sean las palabras que ahora estén marcando nuestro corazón. Cuando podamos mirar al Salvador, al Eterno, al Glorioso. Como dice la Escritura, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Nuestro corazón de verdad pueda decir: Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Lea conmigo en su Biblia al libro, por favor, de Lamentaciones de Jeremías, ahí despuésito de el libro de Jeremías. Este libro, Lamentaciones, también tiene otros títulos, como Clamores Fuertes, o también El Gran Lloro. Y de una manera particular, este es un libro que está lleno de mucha tristeza y de mucho dolor dentro del corazón. Y el Señor le permite a Jeremías experimentar esto casi como en carne viva dentro de su corazón. Y quiero que me acompañe, solo vamos a ver unos versículos salteados, y desea en casa puedes leerlo con más detalle. En el capítulo 1, verso 1 y 2, empieza a referirse a una condición en la que ha quedado la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, donde habitaba el pueblo de Dios, y dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Verso 2: amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. En la condición en la que está, a todos los que le habían entregado ella su corazón, no pudieron ayudarle en este momento. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Verso número 11: todo su pueblo buscó su pan suspirando. Pero este suspirando no era el suspiro de estar
agradecido o emocionado. Era como el suspiro de estar buscando como si no hubiese esperanza. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener. Este entretener aquí era para sobrellevar la vida. Mira, oh Señor, y ve que estoy abatida. Verso número 18. El Señor es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mi amante, o sea, esos fueron gritos de ayuda, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí, con qué entretener, con qué sobrevivir su vida. Hacia ahí adelantico al capítulo número 2, verso 9. 2:9 dice: sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión del Señor. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de su madre. 2:14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Verso número 20 del capítulo 2 dice: mira, oh Señor, y considera a quienes has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas. ¿Quién era el fruto de sus entrañas? Los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Verso 21. Mire cómo estaba esta ciudad. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Capítulo número 4, versículo número 1 en adelante. Dice: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados, más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de manos de alfarero? Aún los chacales dan la teta
y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Las avestruces tienen una particularidad entre los animales y es que abandonan sus crías. Apenas nacen las abandonan. Y el Señor dice acá que así se estaba comportando su pueblo. Verso 4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Miren esto lo tremendo en el verso 5. Los que comían delicadamente, los ricos, fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura, hablando nuevamente de los ricos, se abrazaron a los estercoleros. Y los estercoleros era una referencia a los que recogían la basura. ¿Dónde quedaron las riquezas? ¿Dónde quedaron? Los que comían delicadamente, los que vestían de púrpura, ¿dónde terminaron? Pase ahí a la vueltica, capítulo número 4, versículo número 7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, y su talle más hermoso que el zafiro. Pero en el verso 2:8 dice, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen. ¿Dónde quedó su hermosura? ¿Dónde le quedaron al rico sus riquezas? ¿Dónde le quedaron a los que valoraban la belleza? ¿Dónde quedó la belleza? En el 7 dice, vuelva y léalo y le pone sentido. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, y su talle más hermoso que el zafiro. Está hablando de su belleza. Pero en el verso 8 dice, ahora están oscuros más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Verso número 10. Las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Cosieron es cositaron a sus hijos. Sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Verso número 17. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no podía ¿qué? Que no podía salvar. ¿De dónde estaban esperando ellos ayuda? En Isaías 31 dice 1, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. En toda esa calamidad que había venido, ellos estaban esperando la ayuda de otra nación, y dice acá que se terminaron esperando en vano, porque era una ayuda que nunca iba a ¿qué? Era una ayuda que nunca iba a llegar. 5:1 en adelante dice, acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros,
Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos ¿qué? Su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, y no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en las puertas, los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió ¿en qué? En luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está ¿qué? Asolado. Y cuando uno empieza a mirar toda esta calamidad tan profunda, que si uno pudiera físicamente haber pasado allí para mirar en lo natural en qué condición se encontraba la ciudad, porque por la calle que uno transitara veía dolor, angustia y una necesidad muy profunda dentro del corazón. Es tal la situación que aquí en el capítulo número 3, sí, es en el capítulo número 3, en el verso 48, el profeta, observando toda esta condición tan tremenda, dice: ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay. O sea, ¿cómo estaba percibiendo esa situación el profeta? A tal punto que él no cesa de llorar. Y aunque quisiera detenerse en su lloro, no le es posible frenar todo lo que está observando, una destrucción absoluta. Y muchos de estos escenarios son parecidos al presente. Muchas de estas situaciones son parecidas al presente. Simplemente que en este momento estaban todas marcadas sobre la ciudad de Jerusalén. Una desolación abrumadora. Creo que por la calle que se caminara, lo que se percibía era el olor a muerte. Yo no sé, creo que algunos de los que están acá pudieran recordar el escenario, de los que pudieron mirar cómo se veía el panorama de Armero cuando se veía solo un poco de lo que quedaba, y solo se veía la cantidad de gente que aún salía del barro, la cantidad de gente llorando, que había perdido su familia, había perdido sus propiedades, desolados, desorientados, bueno, en una calamidad tremenda. Y no solamente eso, sino mucha gente llegando a abusar en medio de esa situación, porque aún pasaron situaciones allá tan tremendas y un endurecimiento tan fuerte del corazón, que había gente ahí que todavía estaba viva, pero si le veían alguna alhaja,
muchos de los que estaban ahí se la quitaban y los hundían para que se acabaran de morir. Eso pasó allá. Y la gente que veía eso era una cosa, un escenario aterrador, donde uno mirar ese escenario de muerte tan terrible y tan tremendo no podía dejar un corazón como estable. Eso era donde el corazón se desborona, donde el corazón se derrite, como dice acá lo que está expresando el profeta Jeremías: ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. O sea, ese corazón está desboronado viendo esa condición tan tremenda. Y entonces uno empieza a mirar todo este libro de Lamentaciones con todas estas condiciones tan complejas, tan tristes, tan dolorosas, como casi sin esperanza, como con tanta crueldad. Y la pregunta es: ¿en algún momento de nuestra vida hemos contemplado el pecado así? ¿Hemos contemplado el pecado así? ¿Hemos contemplado el pecado así? En varias ocasiones, acompáñenme allá unos versículos, el versículo número 18, dice, capítulo 1, verso 18. El Señor es... ¿Y qué había pasado con el pueblo? Yo contra su palabra me rebelé. Verso 20. 1:20, Camila. Mira, oh Señor, estoy atribulada, mis entrañas hierven y mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. En el 16 del 5, en la parte B dice: ay ahora de nosotros, porque pecamos. Y uno mira muchas situaciones desastrosas en la historia del hombre, y son situaciones que ponen mucha congoja en el corazón. El asunto es que vamos a mirar qué llevó al pueblo a esta condición. ¿Qué llevó al pueblo a esta condición? Vaya conmigo por favor a Jeremías, ahí atrásito. Libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 25. Esta semana compartía con María Elena algo, y lo que compartía era con ella, le decía, de pronto en la charla que teníamos, le dije, ¿cómo sería que de pronto en algún momento uno llegara a la casa, prendiera el televisor y se sentara y las noticias estuvieran anunciando que mucha gente en el mundo entero desapareció? Y decía María Elena, ¿qué podría uno sentir ahí sentado si eso significa que si estamos viendo esa noticia, nos quedamos? Significa que si yo estoy viendo esa noticia, es porque ya no me fui con quién, con el Señor. Le decía yo, ¿cómo sentiría uno que se muere dentro de su corazón, sintiendo tanto tiempo escuchando del Señor y tanto tiempo sin que mi corazón tuviera una respuesta y un volverse en un clamor al Señor para que nos diera un corazón que correspondiera a su amor?
y ver uno ese escenario, no sé, yo no me alcanzo a imaginar cuán doloroso sería para una persona que escuchó tanto palabra y enseñanzas y tener que estar en ese escenario y saber ella qué significa lo que están presentando ahí, saber qué significa la noticia que están dando ahí, qué significó que Dios mucho tiempo le habló y durante mucho tiempo fue sordo en extremo y fue ciego en extremo. Y dice aquí en Jeremías capítulo número 25 en el verso número 3, el libro de Jeremías antecede los anuncios que el Señor hizo antes de que Jerusalén llegara a la condición que leímos ahora en Lamentaciones. Mire lo que dice el verso 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día que son 23 años, ha venido a mí palabra del Señor, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no. ¿Cuántos años lleva Jeremías diciéndole lo mismo al pueblo? ¿Te imaginas qué es 23 años repitiendo el mismo tema? Diciendo las mismas palabras, y palabras que provenían del Señor, porque Jeremías no hablaba de cuenta de él. Jeremías no hacía sino expresar en cada palabra que daba lo que el Señor conocía del estado en el que estaba el corazón de su pueblo. Y han transcurrido 23 años de hablar una y otra vez, con diferentes ejemplos, con diferentes formas, como dice Hebreos, que el Señor nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, con ejemplos, con señales, con palabras, bueno, con cantidad de cosas, pero siempre el mismo mensaje. Y dice acá, verso número 4, y envió el Señor a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para, cuando decían, volver ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Verso 7. Pero no me habéis oído, dice el Señor, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Y lo que nosotros empezamos a ver aquí es la gran tragedia que es para el corazón humano despreciar el amor de Dios. La gran tragedia que es para el ser humano el desprecio hacia el Señor. ¿Qué es lo que nos deja ver todo el libro de Lamentaciones? Toda la descomposición que tiene el ser humano cuando el pecado de su corazón ha sido sanado. No ha sido sanado. Y siempre pensamos en que puede cambiar nuestras vidas, pero no pensamos en que mi corazón puede aún estar en esa condición, porque ahora vamos a leer unos versículos donde esta gente iba a la iglesia, entraban a adorar al Señor, pero sus corazones seguían
igual de fríos hacia el Señor. Religiosamente no faltaban en las reuniones, religiosamente participaban de las actividades que se pudieran hacer como pueblo de Dios, pero aún sus corazones, ¿cómo seguían? Inertes y fríos delante del Señor, de manera que se presentaban delante de Dios considerando que el estado en el que estaban sus vidas era algo que Dios no notaba y que Dios no conocía. Yo le pregunto, si tú coges a un ladrón y le amputas las manos, ¿dejará de ser ladrón? ¿Dejará de ser ladrón? ¿Será que si coges a un violador y lo castras, dejará la perversidad sexual? ¿Será que si le sacas los ojos a alguien, dejará de pensar en la pornografía? Pudiéramos hacer todo eso y aún seguir en la misma condición, simplemente con faltantes en nuestra vida, porque necesitamos un cambio muy profundo dentro de nuestro corazón. Vaya conmigo por favor a Jeremías capítulo número 2, y vamos a mirar algunas de las cosas que Dios de manera anticipada. ¿Cuántos años duró Jeremías hablándoles? 23 años. 23 años. Dice el 2:19, el Señor mucho antecitos les ha dicho: ustedes cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua y me dejaron a mí fuente de agua viva. Y dice el verso número 19: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es al haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Pero Israel no contempla eso así. Y no contempla eso así porque Israel no está contemplando el llamado que Dios le ha hecho. Porque Dios le ha llamado es a relacionarse con Él. Es que encontrar cosas tan especiales como la que el Señor le dice a Israel, que Él los escogió para que ellos sean su especial tesoro, la pertenencia de Dios, ¿cierto? Pero Israel no se veía como el especial tesoro de Dios, porque a su vez no veía a Dios como su especial tesoro. Y ahora el Señor le dice a este pueblo: pero ustedes me han dejado. ¿Y dónde estaba el problema? Devuélvase un poquito al versículo número 17. No te acarreó esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducías por el camino. El haber dejado al Señor, ¿qué? Tu Dios, cuando te conducías por el camino. Pase allá adelantico a Jeremías 7. Jeremías 7. Recuerden que todo Jeremías fue las advertencias de ¿quién? Del Señor. Los anuncios de Dios. Dice 7:1 en adelante. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de ¿quién? Del Señor. ¿A quién le iba a hablar el Señor? A los que supuestamente venían a buscarlo.
y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra del Señor todo Judá, y los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Verso 9. ¿Cómo estaban viviendo? Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Tremendo. Les había hablado el Señor con claridad. Sí, Señor. Estaba viendo el Señor sus corazones hacia adelantico. Capítulo número 9, verso número 12 de Jeremías. Dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca del Señor para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo el Señor: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajeno, y les daré a beber aguas de hiel. Lo hizo el Señor. ¿A qué se enfrentó cuando Jeremías dice que sus ojos se volvieron fue como ríos de agua? Que estaba viendo el ajenjo y la hiel manifestada allí. Verso 16 dice: y los esparciré entre las naciones, que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Pase adelante y miremos otro ejemplo más. Jeremías capítulo número 13, verso 8. El Señor había enviado al profeta a comprarse un cinturón, y en el verso 8 dice: y vino a mí palabra del Señor diciendo: así ha dicho el Señor, así haré podrer la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos.
vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que me fuesen y por fama, por alabanza y por honra, pero no escuchar. Cuán gran tragedia es para el ser humano el despreciar al Señor. ¿Entiende acaso el ser humano cuánta es su ruina si la vida del Señor no se instala en él? Es más, el Señor Jesús nos deja ver una situación tremenda en el Nuevo Testamento, donde dice que había muchos convencidos de irse con el Señor, y convencidos porque tenían dones y los dones les funcionaban. Y dice que en aquel día se presentarían delante del Señor y le dirían: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y se sanaron. Pero el Señor los mira y les dice: nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y ellos pudieran hacer un listado: Señor, pero no estábamos fornicando, Señor, manteníamos metidos en la iglesia, Señor, manteníamos, era ocupado con cosas religiosas, Señor, nunca nos hallaron en una cantina, no nos hallaron en un prostíbulo, Señor, ¿cómo así? Y el Señor les dice: pero nunca los hallé buscando, nunca los hallé ¿qué? En intimidad, nunca los hallé viniendo a un encuentro con ¿quién? Con el Señor. Porque nosotros vamos desvirtuando toda la vida cristiana cuando necesariamente hacemos de buscar a Dios como un poder tener mucho bienestar sobre la tierra sin tener una relación de comunión verdadera con el Señor. Y hoy en día, como eso prolifera, pero el asunto es que los creyentes tenemos que saber dónde ponemos la mirada. Porque nosotros no podemos poner la mirada en lo que funciona. Tenemos que poner la mirada es en lo que está de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque muchos que se dicen creyentes viven vidas que su forma de vida evidencia que no hay una relación de intimidad con el Señor. Porque no es posible que una persona esté en intimidad con Dios y siga siendo la misma persona. Es que Dios es poderoso para ir transformando ¿qué? Una vida. De los discípulos se decía que reconocían que ellos habían estado con ¿quién? Eso había afectado sus vidas. Había empezado a poner en orden sus vidas, en orden, porque se había empezado a poner algo que antes no habían entendido. Recuerde que había algo que antes los discípulos no habían entendido. Cuando el Señor fue a orar al huerto del Getsemaní, los discípulos tenían muchos pensamientos, pero no entendían qué estaba buscando Dios de ellos. Porque aún el Señor Jesús les dice: oren, velen, para que no entren en tentación. Y apenas el Señor se retiraba a un espacio para arrodillarse así en el huerto del Getsemaní, ¿qué hacían los discípulos? Dormían, ¿cierto? Por eso cuando el Señor viene y le dice: bueno, ya levántense que ya llegó la hora. ¿Con qué armas quieren salir ellos a pelear? ¿Qué hizo Pedro? Sacó su espada y empezó a utilizar los recursos
Y en medio de todo ese escenario el Señor mismo le dice a Pedro, guarde la espada, porque así no es. No es con los recursos humanos, no es con los recursos naturales. Si fuera de esa manera, yo podría orar en este momento a mi Padre y enviaría una legión de ángeles. ¿Y qué hubiera quedado de todos esos lados que había ahí? Nada. No había quedado nada, ¿cierto? Pero ya después encontramos a un Pedro que está subiendo a la oración, que está subiendo a buscar ¿a quién? Al Señor. Y esa transformación en la relación con Dios fue lo que transformó la vida de ¿quién? Fue transformando la vida de Pedro de una manera sobrenatural dentro de su caminar. Fue transformando toda su vida de una manera poderosa. Pero ¿qué ocurrió con todo este pueblo de Israel? Sordos ante la invitación del Señor y convencidos de que su vida superficial, mundana, y convencidos de que como hay gente que mira a otros, ¿cierto? Yo conozco pastores que toman cerveza, yo conozco pastores que toman aguardientico, ¿sí o no? Todos. ¿Qué tiene eso de malo? Nada, ¿sí o no? Pero es que Dios no me mandó a mirarlo a Él como modelo. ¿Cuándo Él me sirve como modelo? Cuando yo veo que su vida es conforme a lo que dice la palabra. Porque es que como la mayor parte de los cristianos se escudan y como otros que son cristianos lo hacen, para poder irse por el mismo camino de perversión. Y yo miro la vida de otro cristiano y si lo que él hace no está de acuerdo con lo que Dios estableció, no me sirve como modelo, no me sirve como un ejemplo a qué, no me sigue como un ejemplo a seguir, ¿cierto? Mi esposa alguna vez escuchó a un pastor y le gustó cómo predicó, pero después el pastor se sentó en una mesa y dijo lo siguiente: yo sí no me dejo montar de nadie. O sea, si a mí se me atraviesa un carro en la calle, yo me bajo y a ver cómo es que es. Entonces cuando ella lo escuchó hablar así, dijo, ay, qué pesar. O sea, realmente tan bonito que habló allá, pero de lo que habló allá no tiene nada. Porque si tiene esa capacidad y ese pensamiento de bajarse así, ¿dónde está su corazón? No me coincide con el modelo del Señor, que no abrió a su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué? Enmudeció. Entonces, para nosotros la referencia no pueden ser otros, porque hoy en día la gente mira es cómo un ministerio tiene éxito, y el éxito es lo que determina si es correcto o no es correcto, ¿cierto? Entonces, esta semana veía una barbaridad, una mujer que es esposa de un hombre que a nivel mundial es muy escuchado, ¿sí? Y ella sale ahí en un video que lo miré y lo corté porque iba a seguir mirando basura ahí. Y ella estaba predicando acerca de que ella tiene poder sobre los ángeles. Está predicando la iglesia. Y dice, vean, yo tengo tanto poder sobre los ángeles, me ha dado el Señor. Y eso tiene las manos así llenas de cadenas de oro y de anillos. Y dice, y yo le ordeno a los ángeles que tienen que venir a cuidarme para que nadie me robe estos tesoros. Y uno empieza a escuchar eso, y esa iglesia en una euforia diciendo amén, y todo ese tipo de cosas, y uno empieza a decir, bendito sea el Señor. ¿Hacia dónde podemos estar yéndonos, cierto? Porque toda esta gente, ¿a dónde venía? El Señor, ¿qué le dijo? Párese a la puerta de los que vienen a hablar y hábleles. ¿Qué es lo que están buscando? Y ahí en una, vaya ahí a Lamentaciones, por favor, porque esto me llama mucho la atención. Lamentaciones, en el capítulo número 2, en el versículo número 14, dice: tus profetas vieron para ti vanidad. ¿Qué le inventaron? Vas a ser rico, vas a tener éxito, saca el héroe que Dios puso en ti, ¿cierto? ¿Qué vieron para ti? Vanidad.
y locura. Les alimentaron los deseos perversos del corazón y eso antes les endureció más su corazón. Dice acá, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron ¿qué? Vanas profecías y extravíos. ¿Sí? Le pregunto, esto es como muy actual. Eso es como muy actual. Uno mira eso y uno dice, Señor, ¿cuánto nosotros necesitamos de que tú ensanches nuestro corazón para entender que tú nos has llamado a una relación donde mi corazón vaya siendo ensanchado para quién? Ensanchado para ti. Una de las cosas que he encontrado en la palabra es que entre más un ser humano se fue encontrando con Dios, menos ese ser humano estaba buscando las cosas de aquí. Entre más se estaba encontrando con el Señor, más estaba siendo desprendido en su corazón. Pero cuando alguien me predica y usa la Biblia, es para pegar mi corazón más a las cosas de aquí. ¿Qué dice acá? Sino que te predicaron vanas profecías y ¿qué? Profecías y extravíos. Entonces uno empieza a mirar qué triste todo lo que estaba pasando en este libro de Lamentaciones. Una situación muy cruel, pero en medio de toda esa situación, Dios siempre tiene una esperanza para nosotros. Dice ahí en el capítulo número 3, en el verso 1 está hablando el profeta Jeremías, y él dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, ¿cierto? Vio con sus ojos, palpó toda esa situación tan cruel. Pero en el verso número 21, en medio de todo lo que él está viendo, dice: esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es... Ay, mire, en medio de todo eso, cuando se desvaneó la belleza de los elegantes, como leímos, donde la riqueza de los ricos se desvaneció, donde ¿qué había de esperanza si la seguridad de las murallas de la ciudad ya no había? Porque las puertas habían sido derrumbadas, ¿cierto? Si no habían motivos de alegría, y ahora él en medio de toda esa situación empieza a detenerse y a darse cuenta que verso 4, mi porción es el Señor. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es el Señor a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio las misericordias. Bueno es esperar en silencio la salvación de ¿quién? La salvación del Señor. ¿Hacia dónde empezó a ser dirigida la mirada del profeta? Jeremías. Hacia el Señor. ¿Y hacia dónde debe ser dirigida la mirada de la iglesia? Dice en el verso número 38, la gente se lamenta de muchas cosas, y hoy sí que hay lamentos.
la gente se lamenta por el gobierno, la gente se lamenta por los impuestos, la gente se lamenta por las empresas que atienden la salud, la gente se lamenta por la carestía, la gente se lamenta por cómo está el país vecino, la gente se lamenta y se lamenta, ¿cierto? Y aún uno pasa ahí por las calles, que en estos días particularmente se está destapando ese homosexualismo de una manera desbordada. Eso ya usted encuentra en cualquier esquina un par de niñas o par de jovencitos en un solo besuqueo, ya sin vergüenza, sin pena, sin un temor absoluto del Señor dentro de su corazón y dentro de su vida. Y todo el ser humano se lamenta. ¿La qué? La bandera de los gays. La bandera de los gays, bueno, todo eso, retos, porque aún la bandera de los gays cogieron un símbolo de la misericordia del Señor y lo convirtieron fue en un símbolo para provocar la ira y el enojo del Señor, porque la bandera de los gays es el arco iris, y el arco iris fue una señal de cómo el Señor había sido misericordioso con el hombre y no iba a volver a destruir la tierra con inundación, ¿cierto? Entonces es no tener ni siquiera claro qué es la misericordia del Señor. Pero dice el verso 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Se lamenta porque no tiene trabajo, se lamenta por los hijos, se lamenta por los padres, se lamenta por la sociedad, se lamenta por las drogas, pero dice acá, laméntese el hombre. ¿En dónde? ¿Qué dice ahí la palabra? Miren, no dice en sus pecados, sino laméntese del desprecio en su corazón al Señor, de tener una mirada hacia el Señor tan simple, tan superficial. Y si uno mira los conceptos que hoy se tienen mucho dentro del corazón de la iglesia y de las personas, es que somos un pueblo que se duele de los desprecios. Se duele. Y muchas veces expresamos, me dolió que no me saludara, me dolió que no me hubiera tenido en cuenta. Y a veces nos hacemos no, pero gracias a Dios que no me invitaron, porque yo tampoco los voy a invitar cuando haga algo. ¿Cierto? Le dolió en su corazón, ¿cierto? Entonces miramos cómo nos duelen los desprecios a nosotros, ¿sí o no? Pero te pregunto, seremos un pueblo que mira cuánto duelen a Dios nuestros desprecios, que miramos a Dios para preguntarnos cuánto duelen a Dios nuestros desprecios. Si la iglesia sigue este camino de desprecio, ¿qué lo podrá librar de su ruina? ¿Qué lo podrá librar de su ruina? La iglesia no está bien porque tenga manzanas completas, con equipos, con estacionamientos, con todo eso. La iglesia está bien si su corazón se vuelve en intimidad con el Señor. Si se vuelve en intimidad con Dios, con todo su corazón. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Es hasta perverso muchas veces, porque nuestro pensamiento es que Dios bendiga a un pueblo que lo desprecia a Él. ¿No? Y muchas veces así oramos por las personas, ¿cierto? Alguna vez una persona se enojó con otra por la forma en que oró. La llamó y le dijo, venga, yo tengo este problema en mi casa, en mi trabajo, ore por mí. Claro, con mucho gusto. Y la tomó y empezó a orar. Señor, te pido, Padre, que este corazón se vuelva a ti, Señor.
que lo saque de su ruina espiritual, Señor, que le abra su corazón para que se encuentre. Y empezó a orar porque esa persona volviera. Era una relación con Dios. Cuando terminó la oración, la persona estaba brava y le dijo: es que eso no es lo que yo necesito. Yo lo que necesito es esto. No me escuchó cuál era mi necesidad. Pero ¿cuántas veces pensamos así? Que no oraron por mis necesidades. No, yo fui a la iglesia y nadie oró por mi trabajo. No, yo fui a la iglesia y nadie oró por mi salud. Solo oraron porque Dios abra el corazón para que lo amemos. ¿Sí? Es que ¿cuál es nuestro serio problema? ¿Y cuál es la ruina nuestra? Que nuestra comunión con el Señor esté rota nuestro caminar. Hebreos capítulo número 10. Ya casi vamos a terminar. Hebreos, en el capítulo número 10, versículo número 26. Dijo Jeremías que él meditaba en que las misericordias del Señor nunca decayeron, que nuevas eran ¿qué? Cada mañana. Dice el 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Para qué el Señor derramó su sangre? ¿Para qué? La muerte en la cruz del Calvario del Señor Jesús para que tengas una mejor casa. En la cruz del Calvario es para que tengas un mejor trabajo, para que tengas un mejor carro, para que tengas un mayor estatus. ¿Para qué fue la muerte de Cristo en la cruz? Para reconciliarte con Dios, para volver en amistad con Él. Porque el Señor mismo dice que Él estaba reconciliando por medio de Cristo al hombre con quién. Al hombre con Él. A eso estaba trayendo. Así que si una persona no quiere venir a una relación con el Señor, dice aquí, ya nada más se puede hacer. No hay ningún otro sacrificio que se pueda hacer. Porque el que Jesús hizo es suficiente para que nosotros seamos reconciliados con ¿quién? Con el Señor. Y terminemos con Juan, esta última cita. Juan, capítulo número 1, versículo número 29. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza de nuestro corazón y de nuestra vida? Y en este escenario ocurre algo hermosísimo. Recuerde, ¿qué dijo Jeremías? Esto recapacitaré en mi corazón. Por la misericordia de Dios no hemos sido, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. El siguiente día, 1:29 dice, vio Juan a Jesús
que venía a quién, a él, sino venía un hombre que a los ojos de todos era un hombre común y corriente. ¿Y a dónde llegó? A un escenario donde los pecadores estaban saliendo a un bautismo de arrepentimiento. Todos los que se veían llegar ahí, el pensamiento es: este viene a arrepentirse. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el que vino a quitar la enemistad que había entre el hombre y Dios. ¿Cómo estaba Israel allá en el libro de Lamentaciones? Enemistad con Dios. Pero hay una esperanza para nosotros. He aquí el Cordero ¿de quién? De Dios, que quita el pecado ¿de quién? Él es quien va a quitar toda nuestra inmundicia. En pocas palabras, Él está mirando a Jesús y está diciendo: he aquí nuestra esperanza. He aquí nuestra esperanza. Verso 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Entonces, imagina ese momento tan extraordinario para Juan. Si es que en ese momento a Juan le empezó a ser mostrado Cristo. Antes de eso, y si no hubiera sido por esa luz que el Señor empezó a traer, para Juan hubiera seguido siendo como un hombre de los que había en la multitud. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Usted se imagina a Juan cada vez que bautizaba a uno. ¿Qué expectativa había en su corazón? Bajaba las aguas, salía y pendiente: aquel sobre el que veas descender el Espíritu, ese es. O sea, para Juan eso era más que simplemente chapucear gente en el agua. Para él era esperar el momento en que el Mesías, la esperanza que nos puede sacar de la ruina, se va a manifestar para que yo le conozca. Él mismo dice: y yo no le conocía. Y era un hombre de oración, porque la palabra de Dios dice que vivía en el desierto. Voz del que clama en el desierto. Y yo no le conocía. Verso 33. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Verso 34. Lo que tú y yo necesitamos en nuestro corazón. Dice: y yo le vi. ¿Quién le dio ojos para verlo? ¿Quién va a abrir nuestros ojos para ver al Señor Jesús? Para ver su obra maravillosa. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo. Y en el verso 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios.
reconcilia, el que nos pone en paz con Dios, el que nos saca de toda esta ruina tan grande que es el pecado para nosotros, el que nos saca del desprecio de nuestro corazón hacia Dios. Qué hermoso. Y yo no le conocí, pero Dios le abrió los ojos para verlo. ¿Quién es el deseado? ¿O quién debe ser el deseado de la iglesia? A quien Dios ha elegido. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies un momento? Y ahí en pie, abre su Biblia, ahí en Lamentaciones, capítulo número 3, versículo número 40. Lamentaciones, capítulo número 3, verso 40. Miren lo hermoso que dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque